Este verano he tenido la gran oportunidad de viajar a Suiza. Un amigo estuvo allí durante este año y no podía perderme la oportunidad de ir allí. A mi llegada, otro amigo y yo teníamos que esperar a nuestro primer amigo y decidimos ir a comer a cualquier lado. Nunca habíamos ido antes y entramos en el Five Guys, la cadena de restaurantes de comida rápida, que en su mayoría consiste en hamburguesas. Entré yo a hacer el pedido y cuando era mi turno me doy cuenta que cada hamburguesa son 20 francos, es decir, casi 20 euros. Es por ello que no podía perderme la oportunidad de analizar la economía de Suiza en este canal y cómo ha logrado tener este tremendo estado de bienestar en el que comer una hamburguesa con queso por 20 euros sea algo completamente normal. ¿Cómo es Suiza? Suiza es un país que se encuentra en el centro del continente europeo, oficialmente conocido como Confederación Suiza. La confederación se articula bajo 26 cantones, básicamente son como pequeños estados independientes. Las únicas cosas que comparten estos cantones son el ejército, la moneda, la política exterior y la constitución. Tiene una población de 8,5 millones de habitantes, de los cuales el 30% son inmigrantes, en su mayoría provenientes de Europa. El principal grupo de inmigrantes es el alemán, seguido del italiano y el portugués. Si nos ponemos a analizar su economía, vemos que Suiza es uno de los países más ricos del mundo. Si medimos la riqueza de los habitantes bajo el PIB per cápita, encontramos que el suizo medio cobra 70.000 euros anuales, los cuartos más ricos del mundo. En cuanto a su PIB total, se encuentra como la 19 economía del mundo, con un PIB nominal de 700.000 millones de euros, según el FMI. Además de todo esto, Suiza es uno de los países con mayor igualdad del mundo según el índice de Gini, y según el índice de desarrollo humano es el segundo país del mundo. Además tiene una balanza comercial positiva con un superávit de un 5%. La esperanza de vida de los suizos es la tercera más alta del mundo, por detrás de España y Japón. Ahora bien, viendo todos estos impresionantes datos, nos queda claro que Suiza es uno de los mejores países del mundo para vivir. Pero, ¿cómo ha logrado este estado de bienestar? Vamos a contestar a esta pregunta. Comercio. Si miramos un poco hacia atrás en la historia suiza, nos damos cuenta que no es una cosa nueva lo de comerciar. Como he mencionado anteriormente, Suiza tiene unos datos positivos en la balanza comercial. Es uno de los mayores exportadores de productos farmacéuticos, industriales o simplemente servicios financieros. Podríamos poner como inicio al comercio en el área de Suiza a los años 1291. La antigua Confederación Suiza aseguró el libre comercio y la protección de rutas comerciales en el interior de las zonas de los Alpes donde se asentaban los grupos que conformaban esta confederación. A pesar que décadas antes ya había existido bastante comercio, desde ese entonces el comercio no paró de crecer. Poco a poco se fueron uniendo cantones a la confederación y ciudades-estados, como Berna, Lucerna o Zúrich. En los años que siguieron a esta época, la influencia de la confederación fue influyendo, llegando a su máximo apogeo en el final del siglo XV. De ahí en adelante comenzaron épocas bastante turbulentas para Suiza, como la conquista por Napoleón en la Suiza, que se convertiría en un estado satélite de Francia, periodo que finalizaría en 1815 con el Congreso de Viena, donde se reconocía su independencia y su neutralidad. En 1848 se promulgó la Constitución de Suiza, la tercera más antigua del mundo que aún tiene vigencia en la actualidad. Desde ese momento, Suiza se ha caracterizado por ser un estado muy neutral, a pesar de todos los conflictos que se encontraba, siendo un estado muy abierto al comercio. Mirando los datos en la actualidad, encontramos que Suiza se conforma como el cuarto estado del planeta según el índice de libertad económica. Es decir, Suiza es el cuarto estado más abierto al comercio mundial, lo que lo ha favorecido terriblemente para lograr una gran ventaja competitiva respecto a los países de su alrededor. Y esto nos lleva al punto número 2. Neutralidad en los conflictos armados. Como os comentaba, cuando Suiza pasó la turbulenta época de la conquista napoleónica y la promulgación de la Constitución, Suiza se conformó como un estado extremadamente neutral. El ejemplo más claro son las dos guerras mundiales, en la que a pesar de la cercanía del conflicto, nunca fue partícipe en las guerras ni fue invadido ni nada parecido.
Todo esto le ayudó mucho a aumentar su comercio, ya que al igual que pasó con Estados Unidos, Suiza aprovechó la oportunidad para comenzar a exportar a los países que participaban en el conflicto y a otros países que no estaban siendo abastecidos. Además de todo esto, no tuvieron ni pagos por las guerras ni tener que reconstruir el país al finalizar el conflicto, por lo que no tuvieron que invertir una gran cantidad de dinero en esto. Tampoco tenemos que olvidarnos que las guerras son inmensamente caras de financiar, coste que también se ahorró Suiza al no meterse en los conflictos. Competitividad. Como sabéis, Suiza es un estado federal, por lo que cada cantón funciona completamente a su manera y toma las decisiones. Esto hace que se fomente la competitividad entre los propios cantones. Pongamos un ejemplo, que en un cantón se suben mucho los impuestos. Simplemente te desplazas al cantón de al lado, donde los impuestos son más bajos. Y lo mismo sucede en el exterior. Si por algo es conocido Suiza en el resto del globo, es por la alta competitividad de sus productos y por su gran valor añadido, posicionándose en múltiples rankings como el país más competitivo del mundo, incluso por delante de Alemania. Es por ello que las exportaciones de Suiza son tan beneficiosas para el país, posicionándose como líderes en los distintos mercados. Bajos impuestos. Una tendencia bastante seguida en distintos países europeos últimamente es la de bajar impuestos para atraer capitales y tributación, como el claro ejemplo de Irlanda o Portugal en los últimos años. Suiza lleva haciendo esto décadas. Si enlazamos con el punto anterior, la competitividad de Suiza ha hecho que los impuestos no sean excesivamente elevados en ningún cantón, por lo que ha conseguido que tanto la población consiga acumular capital como atraer a empresas a tributar al país. Obviamente hay distinciones entre cantones, y hay algunos en los que se paga más y otros en los que se paga menos, pero a nivel general queda claro que los impuestos de Suiza no son altos. Y esto queda muy claro cuando a cualquier persona general le preguntas por Suiza y te responde que es un paraíso fiscal. No hay que olvidarnos que hasta hace un par de años Suiza tenía secreto bancario. Facilidad de creación de una empresa. Por último, y lo que creo que es sin duda una de las bases, es la facilidad de creación de empresas en Suiza. Al tener unos impuestos relativamente bajos, es más fácil acumular capital, y teniendo en cuenta que el país es uno de los más estables del mundo, no hay que olvidarnos que el país promueve la creación de una empresa, lo que permite que los residentes en Suiza creen empresas, empleo y por tanto mejorar la economía. Y hasta aquí el vídeo analizando las claves del bienestar de la economía suiza. Obviamente Suiza también tiene muchas cosas malas, como cualquier país del mundo, pero creo que la clave de todo esto está en aprender de lo bueno de cada país para tratar de mejorar. Espero que os haya encantado. Si es así, os podéis suscribir como os estará saliendo actualmente en la pantalla. Venga, darle clic. Y también podéis compartir el vídeo, ya que esto me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Por último, quiero decir que me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestras opiniones de Suiza y lo que creéis que sería positivo para la economía de vuestro país en comparación con la de Suiza. Un saludo y hasta la próxima.